en el capítulo 24 del libro de Job. Y vamos a tratar el tema de las injusticias en una ciudad, las injusticias de la vida, las injusticias que muchas veces nos tienen perplejos a la mayoría de todos nosotros y que no nos permiten comprender a Dios. En el libro de Job, capítulo 24, dice la Biblia: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. En esta mañana vamos a tratar algunos temas. En primer lugar, vamos a tratar el tema de la pobreza, vamos a tratar el tema de los asesinatos, de los crímenes y depravaciones sexuales, de los latrocinios, y vamos a acabar viendo la forma como todas estas personas involucradas en oprimir a las personas, en robar, en asesinar y en violar, finalmente Dios sí las juzga. El tema de la pobreza es uno de los temas que hace algunos años un gran filósofo judío llamado Carlos Marx postulara una teoría o una filosofía que se llamó, y que actualmente solo la isla de Cuba, solamente en la teoría más no en la práctica, la llevan a cabo. Y esta teoría, que se llamó el comunismo, se le cambió después el nombre a socialismo. Después vino otra modificación que se llamó socialismo alemán o nacional socialismo, que fue la doctrina que adoptó Adolfo Hitler. Pero Carlos Marx alegaba lo siguiente: si se acababa una clase social, el proletariado, y podrían avanzar para quitarles el puesto a las personas que ocupaban las fábricas y que tenían el monopolio o el capitalismo, el problema humano se podría resolver inmediatamente. Y así, de esa forma, llegó a América una corriente que se llamó, y que comenzaron a propagar diciendo que era la liberación o la teología de la liberación. No estamos hablando de la liberación de demonios. Esta teología de la liberación postula lo siguiente: que no se puede predicarle a los pobres sin darles primero una torta, y que antes de predicar el evangelio se tiene que acabar la pobreza. Un monje llamado ex sacerdote católico Camilo Torres, en Centroamérica, se quitó los hábitos, los colgó y revolucionó el convento donde él estaba y a todos los feligreses, y les dio armas, y comenzaron en Centroamérica a desarrollarse lo que se llaman la guerra de guerrillas. Y la filosofía que estaba detrás de esos grupos guerrilleros era precisamente la teología de la liberación. Esta teología, a la luz de la Biblia, es una herejía.
porque la Biblia contradice 100% los métodos, las formas y los sistemas en que estos filósofos tratan de poder traer el bienestar social a nuestra ciudad o a un país. De ahí comenzaron a crecer, y entonces los jesuitas comenzaron también a decir que necesitaban involucrarse en esto. Se fueron al estado de Chiapas, y ahí el movimiento guerrillero que se ha levantado con el nombre de zapatistas está principalmente infiltrado por personas religiosas que, cansadas de ver que no hay una solución al predicar la Biblia, toman la alternativa de iniciar la lucha armada o la violencia como una única solución para acabar con la pobreza y la explotación a los indígenas. La Biblia en el hebreo tiene una definición muy especial para la palabra pobre. Hay varias palabras, pero la más importante es la palabra edión, con B grande, como suena, edión. Y esta palabra en el hebreo tiene un desarrollo gradual de 4 pasos. En primer lugar está el pobre. En segundo lugar, como es pobre, no tiene influencia, ni poder, ni prestigio. En tercer lugar, como es pobre y no tiene influencia, ni poder, ni prestigio, en tercer lugar, es explotado y oprimido por los demás. Como es pobre, como no tiene influencia, como no tiene dinero, como no tiene poder, es explotado por los demás. Y en cuarto lugar, lo único que le queda es confiar en Dios. En el libro de Santiago, que deberíamos de más bien quitarle la palabra Santiago y ponerle Jacobo, porque la palabra en el griego es Jacobo, dice en el capítulo 2, versículo 5, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a quienes? Dios ha elegido a los pobres, y aquí está hablando de pobres económicamente. Aquí no son pobres espirituales como en Mateo 5:3. Aquí son pobres económicamente. Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Aquí el Señor Jesucristo nos muestra de que los pobres, Dios les ha asignado riquezas más grandes que las riquezas que consideramos hacen feliz a una persona, riquezas espirituales. Y la Biblia dice que las personas que son pobres es más fácil que pongan su confianza en Dios por la etimología de la palabra hebrea pobre, que nos explica todo. ¿Por qué los pobres son ricos en fe? Porque no tienen poder, no tienen prestigio, no tienen influencia. Como no tienen poder, ni prestigio, ni influencia, son explotados y oprimidos por las clases poderosas. Y como son oprimidos y viven explotados, es muy fácil que puedan ellos poner entonces su confianza arriba en el cielo y no abajo en la tierra. Cuando tú le predicas la palabra de Dios a un pobre, es mucho más fácil. Hay 500 veces más de probabilidades contra uno a que le prediques a un rico y reciba a Jesucristo como su Señor. La diferencia está en que el rico no siente necesidad de Dios, el pobre conoce y se da cuenta de su necesidad, porque no tiene poder, ni influencia, ni prestigio, y es explotado por los demás. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, antes de comenzar con nuestro estudio en Job, capítulo 24, vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 12, un incidente que se presentó donde Jesucristo, Él nos da la última palabra respecto a los pobres. Y el concepto equivocado
que la gente tiene y que los cristianos ya convertidos siguen teniendo entre ricos y pobres. Dice en Juan capítulo 12 que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y unció los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre, 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 siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí encontramos en esta historia la objeción de miles de personas que no han acabado de comprender, como estos hombres en Centroamérica y en Europa, de la teología de la liberación, cuál es el mensaje principal del Evangelio. Cantidad de gente que dice: el hermano debería de vender su coche y sostener 2 iglesias con su coche, el hermano debería de vender su abrigo o su casa y vender eso para los pobres. Son exactamente igual que Judas. Porque ellos creen, la gente cree, y los cristianos continúan creyendo equivocadamente, que el problema del mundo es la pobreza. Y que si a los pobres se les diera y se les repartiera equitativamente el dinero, y el día de mañana ya no hubiera pobres, se acabaría el problema de los seres humanos. Están, a la luz de la Biblia, 100% equivocados. ¿Por qué? Por 3 razones. Número 1, la pobreza no es el problema, porque siempre dijo Jesucristo que va a haber pobres hasta que Él regrese. La pobreza jamás podrá ser abatida por 3 razones. Número 1, la naturaleza pecaminosa del ser humano lo impide. Aun cuando se repartiera el dinero a todos y se les diera de comer a todos y todos, ninguno tuviera ninguna necesidad, ellos mismos, al tener sus necesidades satisfechas, se convertirían por el corazón pecaminoso que tienen en ladrones, salteadores, y harían lo mismo que hicieron cuando ellos estaban en la clase inferior. Tú subes a una clase inferior, a una clase alta, y el ser humano, como no fue creado por Dios para estar en la altura, ni para recibir gloria, ni para tener poder, el pobre, cuando lo hagas rico, hace los mismos pecados que hicieron los ricos, a quien él mismo quiso destituir. Y eso se ha probado de estas veces. Cuando Castro entró a Cuba, ¿cuál fue la razón por la cual entró? Quitar a un hombre llamado Batista, porque llevaba 20 años en el poder. ¿Él cuántos años lleva? Entonces no es el resultado la revolución armada ni la violencia. Mahatma Gandhi, un pacifista en la India, quiso acabar con el problema de los ingleses a través de la filosofía, la no resistencia. Y a todos sus seguidores, Mahatma Gandhi les comenzó a decir: no resistamos, eso se llama pacifismo. Llegaban los ingleses, los macaneaban, los pateaban, y ellos no levantaban un solo dedo. Sin embargo, aunque los ingleses dejaron de oprimirlos y se salieron, no bastaron más que 2 años para que regresara a la India a ser oprimida por otra nación. En México iniciamos la revolución con Zapata y con Francisco Villa, y no nos duró mucho tiempo la revolución. Los mismos pecados, los mismos problemas por la siguiente generación otra vez se levantan, porque la naturaleza humana pecaminosa no tiene remedio. La única solución es la sangre de Jesucristo.
En segundo lugar, si la pobreza fuera abatida totalmente, ¿quién haría los trabajos necesarios de herrería, de plomería, de carpintería, de albañilería, etcétera, etcétera? ¿Quiénes serían los sirvientes? ¿Quiénes serían los choferes? Se paralizaría totalmente el mundo. Es una necesidad intrínseca para que el mundo avance, que haya pobres. Y en tercer lugar, dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 25 al 28, que Dios a propósito permitió esta diferencia de clases con una razón que sobrepasa la comprensión humana. 1 Corintios 1, 25 al 28, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren, hermanos, vuestra vocación. No son muchos ingenieros, no hay muchos arquitectos, no hay muchos doctores, no hay muchos Alberto Einstein, no hay muchos Van Gogh, no hay muchos Beethoven, no hay muchos millonarios entre ustedes, según la carne, ni muchos poderosos, ni tampoco entre nosotros hay muchos nobles. Casi todos traemos sangre totonaca, ¿verdad? No hay muchos de sangre azul entre nosotros. Y dice el versículo 27, ¿por qué? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando vino Jesucristo, ¿a quién vino? Vino a los pobres. Y se fue a la orilla del mar. No se fue afuera de la Universidad de Israel a ver a los que estaban graduados y que tenían títulos profesionistas para poder convertirlos en sus seguidores. Cristo a propósito fue y llamó a personas iletradas, incultas, tontos, para que cuando ellos se convirtieran en gigantes espirituales, los seres humanos no le dieran la gloria a nadie más que a Dios. Y la Biblia dice que los mejores discípulos serán pobres, los más grandes seguidores de Cristo fueron pobres, y en los pobres se encuentran las riquezas que Dios ha escondido y que les ha sido negada a los sabios y a los entendidos. En el libro de Job, capítulo 24, Job hace 6,000 años no entendía lo que muchos de ustedes no acaban de entender, y espero que en esta mañana lo comprendan. Job comenzó a ver a su alrededor injusticias muy grandes. Yo confieso, antes de ser cristiano, tenía hambre y tenía sed de justicia social. Antes de que yo conociera a Jesucristo como mi Salvador, a los 25 años de edad que me convertí, le pedí a Dios con todo mi corazón, aunque yo no sabía qué Dios, que hiciera justicia en México y en el mundo. Y antes de esto, cuando tenía como 20 años, estaba dispuesto a unirme a grupos revolucionarios. Yo era un revolucionario a los 18 años, quería acabar con la injusticia social y estaba convencido de que el único camino eran las armas, la revolución armada o violenta. Ya estaba cansado de demagogia, de discursos, de promesas falsas, de tratos quebrantados. Subía un gobierno y el otro era peor, y otro, y peor, y peor, y peor la cosa. Y esto fue lo que a muchos de ustedes, revolucionarios, idealistas, los mueve a tratar de hacer algo, pero desgraciadamente, por no conocer la Biblia, escogemos el camino equivocado. Y Jesucristo nos muestra que ese no es el camino, y aunque haya una revolución, otra vez los revolucionarios suben al poder, y ellos hacen y cometen los mismos errores. Y es un ciclo por toda la historia de la humanidad.
No es la solución entonces quitar a los ricos y subir a los pobres, porque los pobres en el poder, repito, cometen los mismos errores. ¿Y quién podría trabajar y hacer los menesteres más humildes si se acabara con la pobreza en el mundo? El problema, de acuerdo a la Biblia, trasciende lo material y acabamos en lo espiritual. El problema del humano no es la pobreza ni la riqueza. El problema es su separación de su Creador y su rebelión en contra de Dios. En Job, en los primeros 11 versículos del capítulo 24, vemos las injusticias que se hacían en los tiempos de Job. En aquellos tiempos, cuando construían casas, no se hacían con bardas como las nuestras, ni se ponía una cerca como las que se inventaron miles de años después, sino que en los tiempos de Job, que son los tiempos precisamente de Moisés, se ponían marcas. Hagan de cuenta que yo vivía aquí hacia mi casita, y entonces con piedritas se marcaban demarcaciones que se llamaban linderos. Y ninguna persona podría atravesar mi propiedad o cruzar los linderos, porque en ese momento era juzgada como un transgresor. Miren ustedes, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 14, cómo estableció Dios esta ley. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Dios le prohibió a Israel que jamás se atrevieran a quitarle, a expropiar, a transgredir o a robar terreno a ninguno de sus semejantes. En Proverbios capítulo 22, el rey Salomón escribe en el versículo 28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Proverbios 23, versículo 10, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Dios, en Deuteronomio capítulo 27, versículo 17, prometió maldecir a la persona que moviera esas líneas de separación. Dice Deuteronomio 27, versículo 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. En los tiempos de Job no había ley. Era tiempo de los patriarcas. La ley fue dada después de Job. Y en ese tiempo entraban hombres y arrebataban los animales de las personas que tenían pollos o que tenían vacas. Era una época de barbarismo, dejando a las viudas y a los huérfanos en la total pobreza. Dice Job 24, del 5 al 11. He aquí como asnos monteses en el desierto salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y los hambrientos quitan las gavillas dentro de sus paredes. Exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Aquí encontramos uno de los retratos más patéticos y más lastimeros y más deprimentes de las injusticias sociales en el mundo que nos rodea. Vean ustedes, en primer lugar, en el versículo 5 al 6, dice la Biblia que con los pobres, como animales hambrientos y salvajes, buscan su comida en el desierto.
En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Y dice el versículo 5, como altos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar, el desierto es mantenimiento de sus hijos. En segundo lugar, dice el versículo 7, que se mueren de frío por falta de ropa, miles de pobres en el mundo entero. Al desnudo, hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. En el versículo 8, dice que están muchos empapados por la lluvia, por la falta de techo, porque ni siquiera tienen donde dormir. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. En el versículo 9 dice que lloran porque sus hijos les son arrebatados para que paguen sus deudas. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Y en el versículo 10 y 11 son forzados a trabajar por los ricos sin poder comer la comida que ellos mismos han recogido del campo. Versículo 10 y 11. Al desnudo hacen vagar sin vestido, a los hambrientos quitan las gavillas, dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Job estaba diciéndoles a sus amigos, si Dios juzga a los malos, porque recordemos la argumentación filosófica entre los amigos y Job, Job le estaba diciendo a los amigos, si Dios juzga a los malos, ¿por qué no ha juzgado Dios a todos estos explotadores, bandidos, ladrones, que le quitan al pueblo, que encueran al pueblo, que se enriquecen pero a 1000 por uno y que se sacan del país el dinero? ¿Por qué Dios no ha juzgado y por qué Dios nos juzga tan injusta y deshumanizadamente? Todos ustedes que me están escuchando a través de la televisión en Sudamérica, es muy importante, hermanos cristianos, que comprendamos esto. Estas injusticias son las que a muchos de ustedes los han orillado a tomar el camino de las armas. Estas injusticias sociales son las que mueven el corazón idealista de muchos jóvenes y de muchos hombres, y dejan toda la familia y las casas y las escuelas y dicen qué gobierno ni qué gobierno, vamos a quitar el poder y a levantar una revolución social para poder derrocar al gobierno. Sin embargo, la Biblia dice que es un camino equivocado. Este camino de la revolución, este camino de arrebatar al gobierno a través de las armas el poder, se llama utopía social. Porque es un sueño, es una irrealidad que jamás, ni siquiera en la historia, ha podido ser demostrado. Por eso cuando Jesucristo vino al mundo, los discípulos, ¿qué fue lo que creyeron? ¿Con qué lo relacionaron a Cristo? Con el Salvador, ¿de qué cosa? Del gobierno romano. Y cuando Judas vio, al cumplirse 3 años y medio, que su maestro se dejó amarrar en Getsemaní, como cordero fue llevado al matadero, dijo, no, ahora yo no sigo a este, y comenzó a planear el venderlo por 30 miserables monedas de plata. Ninguno de los discípulos había comprendido en su mente, no habían podido asimilar cuál era realmente el plan de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, le pediría a mi Padre 5 legiones de ángeles y Él me las proveería. Los discípulos quedaron consternados cuando Jesucristo fue clavado sin defenderse, cuando le pusieron espinas sin defenderse, cuando le hacían burla en la cruz sin defenderse. Él que había resucitado a Lázaro, Él que había parado el viento y el mar en el mar de Galilea, Él que le había dado vista a los ciegos, Él que había levantado a los cojos, ahora era una oveja, era una persona que no se podía ni siquiera decir tío, tío. Y ahí en la cruz Dios enloqueció, ¿qué cosa? Dios enloquece en la cruz la sabiduría del mundo
Dios enloquece en la cruz la fuerza del mundo, y Dios escoge lo débil, su Hijo. Dios escoge lo pobre, a su Hijo, para enloquecer la sabiduría y para demostrarnos que el poder para poder vencer a la humanidad es el amor. El amor. El amor. No la violencia, no el odio. Eso hace que se inflame más, eso agrava las cosas. La fuerza para vencer el mal es el amor. Y aunque parezca incomprensible, el mal es el amor. Y aunque parezca incomprensible, y aunque tu naturaleza y tu mente te digan lo contrario, estos son los caminos de Dios. Y Dios no le reveló a Job lo que nos dice a través de Jacobo o Santiago, capítulo 5. Él no tenía esa revelación que nosotros tenemos. Y dice Santiago 5, vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos. Su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan ustedes también paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. En otras palabras, los que ríen al último reirán mejor. Los explotados, los oprimidos, los despojados, los marginados, los que no tuvieron prestigio, los que no tuvieron poder, los que no pudieron defenderse, a quienes les fue arrebatado y despojado, a quienes los tribunales injustos humanos metieron a la cárcel y les quitaron lo que tuvieron, aquellos que sacaron de su casa y echaron con su cama y con sus muebles a sus huérfanos y a sus niños. Todas estas personas el día de mañana estarán aquí, y las personas opresoras estarán aquí. Aquí en la tierra, aquí está el explotador y aquí está el pobre, y nos parece que la balanza está fuera de proporción, pero Dios dice que Él viene a voltear la balanza y a levantar a los humildes y a batir a los soberbios. Entonces, el consejo en esta mañana es que tengamos paciencia y que no creamos que la solución es que le des tu casa a un pobre, que te quites el saco y se lo regales a un pobre, o que te regales tu anillo y se lo des a un pobre. Yo recuerdo hace algún tiempo cuando le preguntaron al hermano Benny Hinn. El hermano Benny Hinn trae un reloj de oro que vale $5,000. Así de grueso, el oro de 24 quilates, finísimo, y cuando le preguntaron que se lo quitara y lo regalara a los pobres, él le citó lo de Juan 12 y les dijo: no es pecado traer un reloj de $5,000, no es pecado que tengas una casa de $500,000, no es pecado que tengas un Mercedes-Benz el lunes, un Lamborghini el martes,
un Audi el miércoles y una Trans Am el viernes. No es pecado tener millones de dólares. El pecado es hacer de lo que tienes un ídolo. Pero la gente ve así superficialmente, dice, no, si él se quita eso y vende eso, se solucionarían muchos problemas. Pero eso no es el camino de Dios. Dios dice que Salomón tenía un trono que se sentaba de oro puro. De oro puro era el trono de Salomón. Abraham era multimillonario, David era riquisísimo. Y Dios nunca vemos en la Biblia que dicen, quítenselo todo y denlo a los pobres. Esta filosofía es de Roma, no es de la Biblia. El voto de pobreza lo inventó Roma, no viene de la Biblia. Cristo no tenía ni le faltaba nada, tenían lo suficiente para que tuvieran un tesorero, y el tesorero infeliz era Judas. Imagínense, hermanos, de quién Dios permitió en la bolsa del dinero. Pero en el momento que tenían un tesorero, es porque no andaban diciendo una tortita por el amor de Dios, un sanguchito por el amor de Dios. Jamás Cristo limosneó, porque hay pobre que está bajo maldición, hay pobre que no tiene lo suficiente, pero tiene para diezmar y para dar a los demás, y hay otro pobre que por avaricioso y codicioso, Dios no lo puede prosperar. Y el propósito de la Biblia, la verdadera prosperidad bíblica, es que nosotros siempre, según de Corintios 9, tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que siempre podamos dar a la obra de Dios. Eso es bíblico absolutamente. Dios no quiere a ninguna persona que ande mendigando el pan, ni a un hijo suyo que esté pidiendo prestado. Dice David, joven fui y envejecido, y jamás, dice David, nunca vi un justo o su descendencia mendigando para una torta o que le den prestado. ¿Por qué? Porque era un justo delante de Dios. Y cuando eres justo delante de Dios, le das a Dios, le robas a Dios, Dios se empobrece y sufren tus hijos tu maldición. Esto es la Biblia. Esto no son dogmas, esto no son filosofías religiosas, esta es la palabra de Dios. Dios quiere que tú tengas lo suficiente, tal vez no mucho, pero lo suficiente para vivir, para que tus hijos vayan a la mejor escuela si es posible, que tú puedas tener el mejor saco si es posible, que puedas vivir sin pedir prestado, un trabajo honroso. ¿Por qué? Porque de la misma forma tú le das también a la obra de Dios, y por eso Dios te ha prosperado. Y cuando entendamos estas leyes espirituales, podremos comenzar a renovar nuestras mentes y a quitarnos los prejuicios religiosos y sociales que tienen que salir, desprogramarlos y meter el nuevo programa de Dios para que nuestra mente renovada piense como Dios piensa y pueda actuar como Dios actúa. En segundo lugar, en Job 24, no solamente Job estaba consternado por la pobreza, sino también por los crímenes. Dice el versículo 12, desde la ciudad, gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Job dice que había asesinatos, que en la noche oía cómo las gentes eran asaltadas y matadas por otros, y veía la muerte de los inocentes. Ustedes saben el grado en el que los crímenes han aumentado solamente en los Estados Unidos de Norteamérica. La última estadística en la revista Newsweek es que 60 personas son asesinadas cada día, 22,000 al año, y casi menos del 30% de los asesinos son capturados. En Estados Unidos, donde las leyes, la tecnología de la criminología es mucho más avanzada que en nuestro país y en otros países, la pregunta es, ¿dónde está Dios? Dice la respuesta en Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables,
y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia dice que aunque hay muchos criminales que sí son capturados y llevados a la justicia y se les aplican las penas máximas, de acuerdo, la mayoría se encuentran libres. Pero esos que están libres, dice la Biblia, y que aquí no fueron alcanzados por la justicia humana, la justicia divina les aplicará la pena máxima en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde estarán conscientes, donde se arrepentirán, donde lamentarán, donde dirán: ¿por qué le quité la vida a esa persona? ¿Por qué hice esto o aquello? ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no acepté a Cristo? Y será demasiado tarde. Y muchos de nosotros, vean ustedes también los caminos de Dios con nosotros, sus hijos. ¿Salvó Dios en el primer siglo de nuestra era a los mártires de los leones? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿No los salvó? ¿Y por qué sí a Daniel y a sus amigos? ¿Salvó a Esteban de morir a pedradas un muchacho de 21 años de edad, que caía en las piedras y le desquebrajaron totalmente todo el rostro, toda la masa encefálica se le salió de las pedradas? ¿Lo salvó Dios? No lo salvó Dios, pero salvó a Pedro de la cárcel. Y vemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos. A unos Dios los escoge para morir como mártires y no los va a salvar. A otros los salva. ¿Por qué? Porque a los que no salva es mucho mayor privilegio que al que los salva. Porque los mártires, de acuerdo a Apocalipsis, tendrán en el cielo un lugar mucho más grande y estarán sentados más cerca de Cristo que aquellos que murieron por muerte natural. Entonces, Dios es soberano. Y Dios tiene para tu vida y tiene para mi vida un plan diferente al que tiene con el otro y con el otro. Entonces Dios permite que muchos cristianos mueran de cáncer, otros que mueran de sida, hay cristianos que mueren atropellados, hay cristianos que mueren ahogados, hay cristianos de diferentes maneras. Dios no nos promete las recompensas para poder disfrutarlas aquí, nos promete una vida abundante y estar con nosotros en los sufrimientos. Dios para unos de la silla de ruedas y a otros los deja en silla de ruedas, ¿no es cierto? Ahora que estuvimos en la cruzada de Beniquín, veíamos 3 o 4 personas que se pararon y casi la mayoría se quedó sentada. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos que Cristo casi nunca sanó a todos. Cuando entró al estanque de Betsaida estaba lleno el estanque y Cristo se dirige a una sola persona que estaba ahí cerca y que le dice: quiere ser sano, y a los demás los ignora, se sale y los deja enfermos. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él sana, Él libra y Él salva a quien Él quiere. Tenemos también los pecados sexuales. Dice el versículo 15 de Job 24, el ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. Aquí encontramos los pecados sexuales, los cuales abundan en el mundo entero. Los violadores, los adúlteros, los fornicarios esperan la noche para asaltar a sus víctimas y satisfacer sus deseos depravados. La Biblia nos muestra que el primer juicio que cayó de Dios, hace casi 6,000 años fue en 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, que se degeneraron porque eran homosexuales. Y Cristo dijo que cuando Él venga nos acordemos de la mujer de Lot. Cristo dice que antes de que Él venga se repetirá el ciclo. Comenzó la raza humana depravada, se ha depravado y llegará
al colmo de la depravación antes de que Él venga. Y ya vemos este colmo donde ya los homosexuales no les importa, hacen desfiles por las calles, el movimiento lesbianístico en México y en el mundo es absolutamente abominable y depravado. Hay cristianos y hay cristianas que creen que pueden ser lesbianas y agradar a Dios y trabajar para Dios. Hay hombres que creen que pueden ser homosexuales y trabajar para Dios. Son almas impías, implacables, intemperantes, mentes reprobadas que ya no pueden discernir entre el bien y entre el mal, para los cuales está destinada la más eterna obscuridad y desolación y condenación. Dios es un Dios santo y Él exige que nosotros vivamos vidas normales delante de Él. Exige que nos libremos de todo pecado de sexualidad, que nos libremos de toda impureza del alma, si queremos algún día verlo. La Biblia dice en Hebreos 12 que nosotros no podemos ver a Dios sin la santidad. Sin la santidad, que quede grabado, no te engañes, no puedes burlarte de Dios. Sin la santidad, nadie verá a Dios. Si tú eres lesbiana y en tu corazón eres lesbiana en tu corazón, y eres homosexual y en tu corazón eres homosexual, y hoy te atropella un coche y te mueres, te condenarás eternamente en el infierno. La Biblia dice en 1 Corintios 6, no erréis, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados por el Espíritu y por la sangre de Jesucristo. Dios le da la oportunidad a todos ustedes de abandonar sus pecados, sus cochinadas, su vida de impureza, las cosas que depravan y que nos conviertan en animales, y Dios les ofrece en esta mañana su sangre para que sean limpios y el poder del Espíritu para que puedas tener otro estilo de vida. No le llames a tu homosexualidad y a tu depravación, es mi estilo de vida. El estilo de vida es la santidad. Y como somos incapaces de ser santos, Dios muere por nosotros y nos da su Espíritu Santo para capacitarnos para vivir para Él. Y en tercer lugar y último, dice la Biblia en el versículo 18 al 25 que los impíos huyen como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Sheol los pecadores. Dice el versículo 24, fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Aquí estas maldiciones se pueden resumir para toda esta gente de la siguiente manera. En el versículo 18 dice que su porción es maldita en la tierra. En otras palabras, todas estas gentes mataron, explotaron, violaron, relaciones lesbianas, homosexuales, le dieron satisfacción a mi cuerpo, si me gusta un hombre con un hombre, si me gusta una mujer con una mujer, porque ese es mi gusto. Hicieron lo que les dio la gana, no lo que dice Dios. Aquí en la tierra, la Biblia dice, ya son malditos. Y la palabra maldito en el hebreo significa destinado a la destrucción. En otras palabras, están ya comenzando el mecanismo de autodestrucción con sus vidas. La inmoralidad es lo que más rápido autodestruye a un ser humano. La inmoralidad, más que el alcohol, más que las drogas, más que la heroína, más que la cocaína, más que cualquier cosa, el veneno más grande de la humanidad es la inmoralidad, las pasiones sexuales sin control. En segundo lugar, dice el versículo 22, a los fuertes adelantó con su poder, una vez que se levanta, ninguno está seguro de la vida. Viven inseguros durante toda la vida. Dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Esas personas, aunque tú las veas que disfrutan y que son homosexuales y lesbianas y dinero y poder y lo que políticos o como se llame, son personas inseguras
no duermen, ansiosas, dependientes de pastillas tranquilizantes, dependientes del alcohol, dependientes de su sexo incontrolable, dependientes de fuerzas poderosas, de maldad, de demonios, de potestades que los tienen totalmente encadenados y vendados. Y finalmente dice el versículo 24, fueron exaltados un poco, mas desaparecen. Su exaltación y su soberbia es temporal. Las injusticias de nuestra sociedad, amados santos de Dios, nos causan a todos muchísimo dolor. En muchos seres humanos inocentes y los cristianos debemos de luchar por levantar la justicia y la ley de Dios sin tratar jamás de atacar a nuestro gobierno. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ¿bajo qué gobierno vivieron? Bajo el gobierno de uno de los emperadores más crueles y sanguinarios que cualquier dictador. Hitler se queda como niño del coro comparado con Nerón. Nerón era un hombre maldito, impío, degenerado sexualmente, que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, y a pesar de esto, en su primera carta el apóstol Pedro en el capítulo 2 escribe: sujétense al rey, sométanse, Romanos 13, a las autoridades civiles ordenadas por Dios, porque el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. No somos los humanos los que vamos a cambiar el gobierno, es Dios. Nosotros los cristianos tenemos un mensaje, la cruz de Cristo. Y todo lo demás, dejémoselo a Dios. Cuando Él venga e instale su reino y nos llame a nosotros, benditos de mi Padre, y nos enjugue nuestras lágrimas, y entonces lo que sufriste no se comparará con las glorias que Él nos ha de manifestar. Entonces podremos darnos cuenta que valió la pena en el pasado haber vivido, haber sido oprimido, haber sido perseguido, haber sido mal comprendido, porque las glorias que se han de revelarse borrarán todo recuerdo y toda huella que nos dejaron los seres humanos que no tuvieron misericordia de nosotros. Las personas que hacen las leyes son seres humanos como tú y como yo, que no pueden lograr que nadie las cumpla perfectamente. ¿Saben por qué hay policía? ¿Saben por qué hay soldados en todos los países? Para poder frenar a través del uso de la fuerza, la maldad de los ciudadanos. Se tiene que aplicar la fuerza, se tiene que golpear a la gente, se tiene que encarcelar a la gente para que la gente entienda que el gobierno, bueno o malo, es la autoridad establecida por Dios. Algún día Cristo viene a nosotros y entonces juzgará a los vivos y a los muertos, y podremos entonces decir: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, porque nuestra alma tiene sed de ti. Inclinemos la cabeza. Yo, Jesús, la raíz de David, el principio y el fin, la estrella resplandeciente de la mañana, les he dado estas palabras para que ustedes sepan que son fieles y verdaderas. Yo, Jesús, he muerto por ustedes y he pagado el precio del pecado por ustedes, para que ya no vivan para ustedes mismos, sino para mí, dice el Señor. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Esta es la revelación que Dios nos da en la Biblia para manifestarnos cómo debemos de vivir una vida santa, justa y piadosa en medio de tanta maldad.
Pero esta maldad, la Biblia dice, llegará a su fin. Las recompensas vienen, los juicios contra los malos ya no tardan. Tengan paciencia. La paciencia y la fe nos hacen heredar las promesas de Dios. Y Dios, mientras tanto, nos promete fortalecernos. Nos promete darnos sabiduría para responder y para actuar delante de nuestros enemigos. Y nos promete que nunca nos dejará, jamás nos desamparará. ¿A quién temeré? Si Él es mi roca, mi castillo y mi salvación. Aunque un ejército me rodeare, no temeré, ni estaré ansioso por el día de mañana, porque se acerca el día glorioso en que Jesús, el Rey de gloria, Rey de reyes y Señor de señores, viene por su pueblo, por un pueblo santo, por un pueblo purificado con su sangre, por un pueblo que creyó que Él es el Mesías y la única esperanza de la humanidad. En esta mañana muchos de ustedes están siendo explotados, oprimidos, dejados. Encomiéndale a tu Creador tus caminos. Y no contestes mal con mal. Bendice al que te persigue. Ora por el que te hace sufrir. Perdónalo para que seas llamado hijo de Dios, hija de Dios. Para que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados todos ustedes que tienen hambre y sed de justicia social, para que si tú vienes a Cristo en esta mañana, esa hambre que tú tienes será saciada con la palabra de Dios. Dios calmará tus impulsos violentos, encauzará tu idealismo, le dará curso a tu vida y te mostrará cuál es el camino que debes seguir si quieren lograr un cambio en nuestro propio país. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahí desde tu lugar, entrégale al Creador tu vida en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados y ven a la cruz del Calvario. Ahí sentado en tu lugar, dile a Dios: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados, de haber buscado por caminos equivocados la solución, cuando yo soy el que estoy peor que mi propio país. Ahora yo sé que debo comenzar con mi propia vida y quiero ayudar a los demás. Y en mi vida hay pecado, y este pecado no podrá capacitarme para ayudar a nadie. Señor, comienza conmigo mismo, perdonándome mis pecados, por los méritos de la sangre de Cristo, no porque lo merezca yo ni porque me lo pueda ganar, sino porque Él pagó por mí, murió en mi lugar para que yo pudiera en esta mañana ser llamado tu hijo y tu hija. Señor Jesucristo, entra a mi corazón en esta mañana como mi Salvador. Perdona mis pecados, dale dirección a mi vida, lléname de ti, cambia mi manera de pensar y fortaléceme con paciencia para esperar tu venida con todo mi corazón. En ti, Señor Jesús, en tu nombre te lo pido.
Amén.